¿Qué hacía una niña de 15 años en mitad de la autovía en plena noche? Son las dudas que surgen después de que la menor muriera ayer atropellada por un vehículo en la A62. Fue pasadas las 9:30 de la noche en el kilómetro 138 a la altura de Simancas, en Valladolid. Al parecer caminaba por la carretera o la estaba cruzando cuando un vehículo la arrolló. El personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida les contamos qué más se sabe de ese atropello. Precisamente la semana que viene es el puente de diciembre y aumentará el tráfico por carretera. El Banco de Sangre ya hace inventario de las reservas con las que cuenta de cara a esos días. Ya sabemos que urgen donaciones de los grupos A negativo y cero negativo. Hoy haremos balance y un llamamiento a donar más sangre. Y mañana de broncas en los parlamentos nacional y autonómico, en las Cortes de Castilla y León, porque el PSOE quería reprobar al vicepresidente de la Junta por llamar al partido banda criminal, y en el Congreso porque el PP ha acusado a la ministra de Igualdad de promover con la ley del solo sí es sí la cultura de la violación. Enseguida escucharemos cómo ha sido todo. Y en el tiempo del análisis hoy hablaremos del estatus de protección del lobo. El Parlamento Europeo se abre a relajar esa protección después de que nuestra comunidad y las del noroeste del país así se lo trasladaran. No está decidido, mañana sigue el debate en Europa. En unos minutos escucharemos todas las voces aquí. Comenzamos ya, está pasando. Y hoy tenemos que comenzar el programa con un suceso que nos deja varias preguntas en el aire. Una adolescente de 15 años murió anoche tras ser atropellada por un coche en la autovía A62 en Valladolid a su paso por Simancas. Fue poco antes de las 10 de la noche y la cuestión es ¿qué hacía a esa hora una menor en plena carretera? Tiene más información Reyes Cabero. Sí, los hechos ocurrieron poco antes de las 10 de la noche, cuando una joven de tan solo 15 años procedió a cruzar a pie la autovía en este punto de la A62 a su paso por Simancas. Paró en la mediana, según testigos presenciales, y continuó cruzando por la otra calzada. Fue ahí donde fue alcanzada por un vehículo que pasaba en ese momento por la vía. Precisamente detrás del vehículo circulaba una UBI móvil que fue la encargada de dar el aviso al 112 para avisar a los servicios sanitarios, que solamente pudieron certificar su fallecimiento. Y se da la circunstancia de que este suceso se produce precisamente en un punto en el que existe un paso subterráneo para peatones, para que puedan cruzar con total seguridad desde un punto de la villa al otro. Fue un cruce inadecuado de un peatón por una zona absolutamente inadecuada. Inexplicable para nosotros cuando hay un paso subterráneo peatonal precisamente en esta misma zona. Una tristeza tremenda por un suceso inexplicable en Simancas, en un punto que de por sí puede ser conflictivo, pero que nos da la sensación de que estos son otras circunstancias distintas. Inexplicable, como decía. Bueno, pues en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno está marcada hoy por la ley del solo sí es sí, el día después de que el Supremo reconociera en la revisión de condena del caso de la Arandina que la anterior norma habría sido más dura. El Partido Popular ha acusado a la ministra de Igualdad de promover la cultura de la violación. A partir de ahí se ha desencadenado el rifirrafe que ha requerido incluso de la intervención de la presidenta de la Cámara. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos agresores sexuales se tienen que beneficiar para que se den cuenta de lo mal que lo han hecho? Usted debería dimitir. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Silencio. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios, dirigida a un grupo parlamentario. Debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara. Y lo que tiene que hacer la ministra es
asumir sus responsabilidades y ser un poquito más responsable. Entonces, ustedes, ¿cómo llaman a decirle a una mujer que vigile su copa en lugar de poner el foco en el agresor? Y a la misma hora de la mañana, bronca también en las Cortes de Castilla y León. Ayer por la tarde, una procuradora del PSOE llamó fascista al consejero de Industria. Esta mañana, en el debate de la propuesta socialista de reprobar al vicepresidente de la Junta por llamar al PSOE banda criminal, ha generado momentos de mucha tensión, entre otras cosas, porque en su momento el presidente de la Cámara retiró esas palabras del diario de sesiones. Los jóvenes, la próxima generación, va a conocer la verdadera memoria histórica, que es la historia criminal del PSOE que ahora ha relatado, sus pactos con golpistas, sus pactos con filoterroristas y sus pactos con los comunistas. Al Partido Socialista, a mi partido, ni una lección en materia de lucha contra el terrorismo. Señor García Gallardo, mi partido es el partido de Ernest Lluch, de Fernando Buesa, de Isaías Carrasco, Guarden silencio, del por favor. presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pienso que el señor García Gallardo Frins profesa la ideología fascista y que además tiene un discurso racista, machista, homófobo, xenófobo. No tiene la palabra. Bueno, pues esto es lo que pasa en las Cortes. Esto es lo que pasa. Esto es una vergüenza y está bien que lo sepa toda España. Señor Fernández Santos, abandone el estrado. Los que venimos de nuevas pensábamos que esto era otra cosa. Busquemos más el respeto político, personal, e intentemos llamar menos la atención. Es más sano, dura más y me atrevo a decir que más rentable. Bueno, pues a esta hora de la mañana la Federación Española de Mujeres Rurales entrega los segundos premios Hombres por la Igualdad. La gala transcurre ahora mismo en el Teatro Juan Bravo de Segovia, es lo que están viendo aquí en directo, y vamos a conectar ya hasta allí porque los premiados son el director de la 8 Burgos de Castilla y León Televisión, el rector de la Universidad de Valladolid y el presidente de MAFRE. Vemos en directo cómo transcurre esta gala de entrega de premios Hombres por la Igualdad. Fuera de Segovia. Podía hablar muchísimo, pero no es el caso, sobre la Federación de la Mujer Rural, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo. Era ya la década de los 90 y tuve la gran oportunidad de compartir con ellas durante 3 años y sé muy bien el trabajo que han desempeñado y que han llevado a cabo por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y poder poner día a día a la mujer en el lugar que le corresponde, pero ya desde hace mucho tiempo. Bueno, pues así comienza ese acto de entrega que acaba de arrancar en el Teatro Juan Bravo de Segovia, en el que FEMUR hace entrega de esos segundos premios Hombres por la Igualdad. Entre los premiados el presidente de MAFRE, el rector de la Universidad de Valladolid y nuestro compañero Israel Pascual, director de la 8 Burgos. Y atención, llamamiento a los donantes de sangre. Urge de los grupos A negativo y 0 negativo. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha hecho hoy balance de las reservas del Banco de Sangre de la comunidad. Estamos ya en directo a través de videollamada con su directora, Lidia Blanco. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Lidia, ¿cuál es la situación ahora mismo en el Banco de Sangre de Castilla y León? Pues la situación en este momento es un poco preocupante, fundamentalmente de cara a los próximos días. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos días festivos. La gente en Navidad está pensando, afortunadamente, en otras cosas. Como haga un poquito mal tiempo, se complica mucho la afluencia de personas a los puntos de donación y estamos un poco preocupados sobre lo que nos puede llegar las próximas semanas. Preocupados, imagino también, Lidia, porque estos días preparan ya las reservas de sangre de cara al puente de diciembre. Habrá más tráfico, más desplazamientos, probablemente algún que otro accidente. ¿Con qué se están encontrando? ¿Qué es lo que hace falta ahora mismo? Pues en este momento el stock está moderado, pero sí que estamos viendo que la afluencia de donantes a los puntos de donación está descendiendo. Y desgraciadamente, como nos viene diciendo, los pacientes en los hospitales continúan ingresados. El que necesita una transfusión de sangre hay que ponérsela. Los pacientes oncológicos precisan además transfusiones de plaquetas. Y sí que nos preocupa, pues tal y como caen las fiestas, pues hay muchos días que no son hábiles, muchas personas que se desplazan fuera de sus domicilios y bueno, a medida que nos acercamos a la Navidad, como se complique un poquito el tema con lluvias, con mucho frío o alguna nevada, pues nos podemos enfrentar con situaciones un poco complicadas.
Ya sabemos que en lo que va de año, a falta de un mes para que termine el año, en Castilla y León se han registrado el mayor aumento en número de víctimas mortales de toda España. No sé cómo ha afectado esto a las reservas durante todo el año. ¿Qué balance hacemos desde el Centro de Hemodonación? Pues nosotros durante este año la previsión que tenemos a final de año es un 2% superior en donaciones al pasado año, lo que supone extraer unas 102.000 donaciones de sangre más alrededor de 8 o 9.000 donaciones de plasma y de plaquetas. Sí que se está notando que se está incrementando el consumo. También se está operando bastante en este último trimestre, las listas de espera se van depurando y luego tenemos los pacientes, los usuarios habituales de componentes sanguíneos, que son pacientes oncológicos, cirugías habituales, sangrados, etcétera. Algún accidente de tráfico. Los accidentes de tráfico no son los que más inciden en el consumo de sangre. Nosotros necesitamos 450 donaciones diarias con accidentes o sin accidentes. Es decir, es el consumo básico de los hospitales para realizar su actividad normal. Si esto se complicara, pues con un accidente que tenga bastantes víctimas, un accidente de autobús o de tren o este tipo de cuestiones, la situación es difícil de afrontar. Por eso los stocks que tenemos en el centro de hemoterapia tienen que estar siempre por encima de lo que se necesitan en los hospitales para poder atender estas situaciones urgentes. Sí, de hecho, el consejero de Sanidad ya advirtió ayer de que las reservas en hospitales están un poquito bajas. Si alguien, Lidia, que está viéndonos, se anima a donar, ¿qué tiene que hacer? Un llamamiento rápido a dónde tiene que dirigirse. Y también quiero preguntarles si hay relevo en los donantes, si son los de siempre que siguen donando o se anima gente nueva que no lo había hecho hasta ahora. Sí, el centro de hemoterapia tiene puntos de donación a lo largo y ancho de toda la comunidad. Tenemos puntos fijos y luego tenemos colectas en distintos sitios, en unidades móviles, en locales habilitados, pues que se pueden consultar en nuestra página web y está muy accesible, o intentamos estar muy accesibles para todo el mundo. Las necesidades de sangre es de todos los grupos. Los grupos negativos siempre se resienten un poquito más porque son un poco menos abundantes en la población. Y sí que instamos desde el centro de hemoterapia a que se acude a donar en los próximos días. Respecto al relevo generacional, pues es un poquito complicado. Llegar a los jóvenes hoy en día con las técnicas habituales que tenemos de promoción de la donación, pues no es fácil. Hay muchísimas personas, sobre todo los más jóvenes, pues que tienen clases online, cuando vamos a las universidades ya no están presenciales, o que teletrabajan, o que vamos a una empresa y físicamente no están. Nos estamos encontrando con un poquito de dificultad, a pesar de que los jóvenes son muy solidarios. Probablemente las técnicas que utilizamos de convocatoria no son las más adecuadas para atraer a las personas jóvenes y que haya ese relevo generacional en la donación. Es uno de los puntos complicados que tenemos y que estamos evidentemente tratando de resolver y de implementar nuevas técnicas. Estamos en redes sociales, intentamos hacer campañas muy específicas para jóvenes con motivos que les llamen la atención, pero no es fácil. Tengo que reconocer que no es una cuestión sencilla. Bueno, habrá que revisarlo, actualizarse. Aquí queda también, está pasando ese llamamiento. Hace falta sangre urgentemente de los grupos negativos y de todos de cara sobre todo a este puente que llegará la semana que viene. Lidia Blanco, directora de la Fundación del Centro de Hemoterapia y Hemodonación, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Vuestra labor es imprescindible para llegar a nuestros paisanos de Castilla y León. Muchas gracias. Y ahí seguiremos. Gracias y buenos días. Bueno, la semana pasada el Parlamento Europeo aprobó pedir a la Comisión Europea que cambie el estatus de protección del lobo, una resolución que celebra el Gobierno de Castilla y León, pero que de momento es solo eso, una petición, una solicitud. Habrá que ver, por tanto, qué dice la Comisión Europea. De momento, mañana jueves, hay reunión del Convenio para la Conservación de la Vida Silvestre y los Hábitats en Europa. Es lo que llaman el Convenio de Berna. Y parece que la posición del Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados, rechazará esa propuesta de rebajar el régimen de protección del lobo. Hoy, para hablar de esto en el tiempo del análisis aquí en Está Pasando, tenemos a José Ángel Arranz, es el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León. José Ángel, bienvenido a Está Pasando. Buenos días.
También nos acompaña aquí en el plató Lorenzo Rivera, él es el presidente de COA, Castilla y León. Lorenzo, buenos días. Hola, buenos días, un placer. También hablaremos a través de videollamada con Rubén Pérez, él es el portavoz de la Fundación Franz Weber en defensa de los animales y el medio ambiente. Bienvenido. Buenas tardes. Y en cuanto nos sea posible, estamos ultimando esa conexión también a través de videollamada. Tenemos el testimonio de Juan José Jiménez, que es ganadero en Cidones, en la provincia de Soria. Y lo primero que vamos a hacer ahora, como siempre, es recordar de dónde venimos, cuáles han sido los últimos movimientos acerca de la gestión del lobo. Las discrepancias vienen de atrás, pero hubo un punto de inflexión en septiembre del año pasado, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluyó al lobo ibérico en el LESPRE. Muchos de ustedes no sabrán qué significa esto del LESPRE. Es el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Se trata de un nuevo marco jurídico, incluir al lobo en esa lista, que hace extensivo a todas las poblaciones de lobos del país el mismo nivel de protección que hasta ese momento solo tenían al sur del río Duero. Desde ese momento, el lobo dejó de ser objeto cinegético en aquellas comunidades al norte del Duero que autorizaban su caza, y las medidas de control de la especie pasaron a tener carácter excepcional. Además, se igualaron la prevención, las indemnizaciones y los procesos de control de la especie. Las comunidades más afectadas, esto es lo que les estaba comentando, lo que incluye, en qué afectaba esa inclusión del lobo en el año pasado, en septiembre, en esta lista, en el LESPRE, listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Se prohibía o no se autorizaba que fuese una especie cinegética ni su caza, y el control de la especie era bastante más restrictivo. Las comunidades más afectadas, las del norte del Duero, donde cambiaba todo esto y que gestionan el 95% de las poblaciones de lobos, dieron un paso más en su protesta hace solamente unos días. Castilla y León, en representación de las demás, que también son Galicia, Asturias y Cantabria, pidió en el Parlamento Europeo volver a las políticas previas a 2021. Así lo defendía el consejero de Medio Ambiente. He visto que Europa está conduciendo en sentido contrario a cómo conduce el Gobierno de España. Europa, el movimiento que se ve en Europa es que el marco europeo normativo que nosotros hemos abandonado por el Gobierno de España para ser más estricto, busca lo contrario, busca la flexibilización, porque entiende que hay un problema de coexistencia de los grandes carnívoros, el lobo, el oso en otros países europeos, y que por tanto hay que buscar alguna solución. Bueno, pues ni 10 días después de estas palabras del consejero en el Parlamento Europeo, la Eurocámara aprobó con 306 votos a favor y 225 en contra pedir a la Comisión Europea que tome medidas para cambiar el actual estatus de estricta protección del lobo para mitigar los daños a la ganadería, y que traslade ese acuerdo también a los Estados miembros, entre ellos España. Esta decisión pilló al presidente de la Junta de Castilla y León firmando un protocolo con la Comunidad de Madrid, y Fernández Mañueco valoró así esa decisión de Europa. El Parlamento Europeo le da algo más que un coscorrón, le da un golpe fuerte en la mesa a Sánchez. Yo espero que rectifique y corrija esa posición, que libere los 8 millones de euros que tiene retenidos, que son de los ganaderos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nos está chantajeando para que cedamos, pero nosotros, a diferencia de él, no cambiamos dinero por principios. Bueno, pues esto es lo que pasó hace solamente una semana, y hemos puesto un poco en antecedentes este cambio en el estatus de protección del lobo. Y la primera pregunta es para José Ángel Larranz. Esta resolución inicial del Parlamento Europeo, que se abre a flexibilizar esta protección, ¿refuerza la postura de Castilla y León? Pues claramente, es la postura que se viene defendiendo en esta comunidad históricamente. De hecho, pues es la misma postura que la anterior estrategia del lobo, aprobada por unanimidad de todas las comunidades autónomas, defendía, ¿no? Defendíamos un estado de conservación favorable de la especie en la comunidad, pero compatible con la ganadería extensiva. Y para eso lo que pedíamos es flexibilidad en las actuaciones. No tanto ya que la especie fuera cinegética, que eso ayudaba a gestionar la especie, sino la posibilidad de, cuando
no somos capaces de buscar esa compatibilidad, pues hacer controles puntuales de la especie para evitar unos daños que ya pues están disparando y que, por ejemplo, en el año 2021 en Castilla y León fueron 4.300 ataques, ¿no? Es algo que en algunas provincias como Ávila, con más de 1.400 ataques, es un problema muy serio de compatibilidad con la ganadería extensiva, ¿no? Y esa es la línea que se defiende y, curiosamente, España era uno de los pocos países de la Unión Europea donde al norte del Duero tenía eso resuelto, porque no se encuentra la especie en el anexo 4 de la directiva, sino en el 5, y permitía esa gestión. Y eso es lo que, con la inclusión del lobo en el ESPRE, como bien se ha explicado, pues ese régimen que iba en la línea de lo que la propia Comisión y el propio Parlamento nos están diciendo, pues en España pues se va justo en la línea contraria al incorporar el lobo en el ESPRE, y sobre todo la flexibilidad que había incluso al sur se ha restringido. Ahora no podemos, con este nuevo marco, ni siquiera hacer controles al sur del Duero, donde antes sí que se permitían, incluso siendo estrictamente protegidas. Es decir, se va más allá de la propia directiva cuando la Comisión pide que se flexibilice esa situación. Hay que recordar que de momento el Parlamento Europeo no ha aprobado nada concreto, no hay ningún cambio, ninguna rebaja en ese nivel de protección, simplemente ha pedido a la Eurocámara, a la Comisión Europea, mejor dicho, que se plantee esa flexibilidad. Es decir, no todas las instituciones europeas abogan por reducir esa protección, esa propuesta de rebajar la protección al lobo. O sea, es un indicio favorable a la posición de Castilla y León, pero enfrente la Comisión Europea tiene que decidir todavía y mañana se estudia otro informe. O sea, es un paso inicial, pero no hay nada concreto todavía. La propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho pública una carta en contestación también a esa respuesta del propio Parlamento, donde está abogando por la misma línea. Comprende, viene a decir en esa carta, que comprende los motivos que se están exponiendo y pide pues, que se flexibilice, pide a los Estados que utilicen ese margen que da la directiva de flexibilización, de utilizar las excepciones del artículo 16 de la directiva, que es el que permite utilizar o hacer excepciones a la misma para poder tomar medidas para mitigar los daños a la ganadería extensiva, sin poner en riesgo la conservación de la especie, ¿no? ¿Por qué hay que rebajar ese nivel de protección al lobo? Ya nos ha hablado de esos 4.300 ataques en 2021, sobre todo en Ávila, la más afectada. ¿Qué factores hay en juego que justifican esa rebaja de la protección? Pues vamos a resumirlo en lo que puede ser el tiempo que puedo tener ahora. Básicamente porque lo que hemos hablado siempre es que esa protección excesiva va incluso en contra de la propia conservación, como ya se ha demostrado en esta y en otras muchas especies. En zonas donde la especie ha estado estrictamente protegida, el lobo incluso ha disminuido sus poblaciones, incluso ha desaparecido. Lo hemos visto en el sur de la propia península ibérica, en las poblaciones de Andalucía o Castilla-La Mancha, que han desaparecido. Sin embargo, este régimen en el norte nos ha permitido mantener, conservar y que la población del lobo se vaya extendiendo. Es decir, desde el punto de vista de conservación, el pasarnos con las medidas de estricta conservación no es favorable. Y luego, por otro lado, porque el problema real es buscar esa convivencia, esa compatibilidad con la ganadería extensiva, y para eso se necesitan medidas de gestión que, cuando no haya otras alternativas, pues se hagan esos controles que minimicen los daños, ¿no? Porque daños, cuando hay lobo y ganado en extensivo, suele haber, pero que sean unos daños asumibles, ¿no? Y eso es lo que nos permitía el régimen anterior a la aprobación del ESPRE. Lorenzo, presidente de Cobaje en Castilla y León, ¿qué opinan ustedes desde su organización? ¿Habría que rebajar ese estatus de protección tan estricto del lobo? Pues claro que sí, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con los pasos que está dando actualmente la Consejería y desde luego el lobo goza de un estatus de protección en España como no lo hay en ningún país europeo. No quiere decir que esté prohibida su caza como está en Portugal, como está en otros países, pero solo hay que tener en cuenta el censo de lobos que tenemos en nuestro país y más concretamente en estas 4 comunidades que tú has planteado, son las que tienen el 95% de los lobos que hay en este país. Por lo tanto, el problema está aquí, el foco está en estas 4 comunidades y luego ahora mismo el lobo, como decía, goza de una especial protección. El amparo del Parlamento es importante porque
no deja de ser la representación de la voz del pueblo, de los parlamentarios que se eligen directamente por el voto directo de los europeos. Y desde luego la presidenta ampara esta decisión, este toque de atención. Pero luego la Comisión y el Consejo tienen ese toque político que a veces va cargado de ideología y en unos países tienden hacia un lado y en otros países tienden hacia otro. Aquí desgraciadamente hay mucha carga ideológica en el Ministerio de Transición Ecológica y nada más tenemos que repasar cómo se ha hecho el proceso de inscripción el lobo en el ESPRE. Todos lo criticamos, nunca lo defendimos desde el principio, fue muy turbio y desde luego hasta el final se ha demostrado que no estaba ni consensuado con los afectados directamente los ganaderos en representación por nuestras organizaciones agrarias, pero en definitiva tampoco se quiso saber nada de censo. Censo, recuerdo, y está aquí el director general, el último censo lo tenemos de 2013-2014 y nosotros insistíamos que era bueno saber qué censo teníamos para saber que los lobos están creciendo exponencialmente en estas comunidades y concretamente más en Castilla y León y por lo tanto los ataques están creciendo también exponencialmente y se necesita cambiar el estatus que hay actualmente. Al margen de esas decisiones, la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza apunta a que la cifra de lobos en la Unión Europea ha aumentado de forma significativa durante la última década. De unos 12.000 en 2012 se ha pasado a una previsión de 19.000 este año. Ahora les pregunto a ustedes, pero también tenemos al otro lado del ordenador, en este caso a Rubén Pérez, que es portavoz de la Fundación Franz Weber. Estas cifras, este aumento, ¿cree que justificaría rebajar la protección o cómo valora usted este aumento según esta lista? No, en ningún caso. De hecho, nosotros defendemos que el lobo tenga una protección estricta y además, según las últimas informaciones, que también hay medios suizos, pero en algunos españoles que han recogido en las últimas horas, el Comité Permanente del Convenio de Berna ya rechazó precisamente esa propuesta de Suiza de rebajar la protección del lobo. Y además una votación que ha salido con 30 votos a favor de rechazar esa propuesta y tan solo 5 países pues apoyaban la medida helvética y además, curiosamente, 5 países que no pertenecen a la Unión Europea. Por tanto, nosotros entendemos, a nuestro juicio, que la propuesta de resolución aprobada en el Parlamento Europeo en estos últimos días quedaría en papel mojado, porque si la propia Comisión Europea lleva al Convenio de Berna una posición completamente diferente a la del Parlamento Europeo, pues se alinea más con esos planteamientos científicos que vienen a refrendar ese informe que no pues con estos planteamientos pro caza. Y añadiría otra cosa más, ¿no? Tenemos un problema grave con la biodiversidad y no podemos plantear que siempre la caza va a ser la solución a todo, ¿no? Por eso... Tenemos problemas con el sonido de esta videollamada, luego intentaremos continuar hablando con Rubén. Lorenzo, en el caso de las explotaciones ganaderas, no sé si nos puede poner algún ejemplo de ataques de este último año para tener un poco el testimonio en primera persona de los profesionales de la ganadería de lo que implica la presencia del lobo en nuestra comunidad autónoma. Sí, bueno, pues no hay ningún problema porque tenemos ataques, por desgracia, uno cada 3 horas en esta comunidad. Y es así, y hemos tenido en los últimos 5 años, que son datos de la propia Consejería, más de 25.000 reses muertas hasta el 2021, eso sin contar los que no se denuncian, los desaparecidos y mucha gente que pasa de hacer esa reclamación. Pero tenemos casos donde hay medidas especiales de prevención y protección, como hay en algún pueblo, concretamente un ganadero de Zamora, con una valla de 2 metros de altura, donde ya el lobo desde este verano ha atacado 3 veces seguidas a sus terneros. Tenemos muchísimos ataques, como decía el director, también en Ávila, pero todo esto está creciendo exponencialmente, como decía antes, y algo hay que hacer. No podemos seguir de brazos cruzados pensando que la biodiversidad, como decía el intervenido anteriormente, se va a acabar así. Lo que va a acabar es la paciencia, que ya se ha terminado, de muchos ganaderos, que además de sufrir en sus propias carnes los ataques, la compensación económica, que es importante, que debería de haberse actualizado ya a fecha de 21 de septiembre del año pasado, cuando se prohibió. Ahora parece que la Consejería, y lo dirá el propio director después, va a hacerlo con carácter retroactivo de sus propios presupuestos, pero desde luego todo este año y pico ha sido un castigo que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica, no a la Consejería, se lo ha hecho a los ganaderos.
no cobrando esos ataques al norte del Duero, porque ese dinero es de los ganaderos y se le ha retenido durante un año, y hay que decirlo claramente. Luego, todo este turbio enrollo en donde estamos metidos debería de descargarse de ideología política, y un poco más de sensatez nos vendría mejor a todos, ¿eh? Bueno, pues de cómo ha afectado la inclusión hace algo más de un año del lobo en esa lista de protección especial, de lo que ha implicado, de cómo la Junta sigue pidiendo al Ministerio que la retire y del tema de las indemnizaciones, seguiremos hablando a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Estamos hablando aquí en Está Pasando en el tiempo del análisis del estatus de protección del lobo al norte del río Duero, en las regiones del noroeste de nuestro país. El Parlamento Europeo se abre a flexibilizar un poco ese nivel estricto de protección, pero la Comisión Europea tiene la última palabra. De hecho, mañana jueves hay una reunión del Convenio para la Conservación de la Vida Silvestre y los Hábitats en Europa. Es el Convenio de Berna, y queremos puntualizar que en ese convenio de Berna están representados los países miembros de la Unión Europea, incluido el nuestro. O sea que ahí también España va a manifestar su postura contraria a esa protección. Pues lo veremos. No nos ha comunicado nada el Ministerio, no sabemos qué postura defenderá, pero sí que hay que recordar que en ese convenio de Berna España tiene lo que técnicamente se denomina una reserva con las poblaciones del norte, es decir, las poblaciones del norte en el convenio de Berna están excluidas y permite, como lo permite la directiva, el que se puedan gestionar, que se pueda hacer un control cuando hay daños, incluso el que puedan ser especies cinegéticas. Sin ser ese el fin último, como tenemos que insistir constantemente, no se pretende que el lobo sea, sin más, una especie cinegética, se pretende buscar un control para que sea compatible con la ganadería extensiva, ¿no? Lo que busca la Junta, por añadir a lo que decía José Ángel, es volver al estatus anterior a septiembre de 2021. Lorenzo, desde que entró en vigor este nuevo estatus en septiembre del 21, ¿cómo ha afectado a las explotaciones ganaderas? ¿Ha habido más ataques? ¿Algún compañero se ha visto obligado a abandonar la explotación, a dedicarse a otra cosa? ¿Cuál ha sido el impacto de esa decisión? Decía antes que paciencia tienen mucha, pero la están perdiendo. Ataques están creciendo exponencialmente. Nada más hay que ver los datos que nos ha pasado ya la Consejería del último año. Han aumentado más de un 17%, ¿no? Si no me equivoco, tanto al norte como al sur exponencialmente, donde prácticamente hay solo un 25% del censo de lobos y el 75% está al norte. Luego, el equilibrio que se estaba haciendo con el control poblacional al norte estaría haciendo su efecto, porque allí está el 75% de los lobos y había solo un 25% de ataques. Ahora ya están creciendo tanto al norte como al sur de una manera alarmante. Entonces, creemos que volver a la situación de antes es lo sensato, es lo que conllevaría al tener un equilibrio poblacional para que los ataques no se siguieran multiplicando y que no acabe con muchas ganaderías que están a punto de olvidar. Esa ganadería extensiva que todos quieren, sobre todo defienden, pues la manera de defenderla es así, porque si no el lobo va a acabar con ellas. José Ángel, ¿cómo está el tema de las ayudas a los ganaderos? Y entramos ya en materia de indemnizaciones, porque la semana pasada el propio consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León denunciaba que el Gobierno central no transfería los fondos por daños al lobo, porque Castilla y León es de las comunidades protestonas con este tema, textualmente. Pues lo resumo muy rápidamente. Antes de la inclusión del lobo en el Lespre había diferentes estatus. Al sur del Duero la Junta, como pagos voluntarios compensatorios, asumía esas indemnizaciones, y al norte, al ser una especie cinegética, se asumían por parte de los titulares cinegéticos, y en las reservas regionales de caza, que eran donde tenemos las mejores y mayores poblaciones de lobo, los asumía la Junta de Castilla y León como titular. Ese estatus legal se cambia y se crea un vacío legal en el que estamos ahora y que estamos intentando solucionar con una nueva norma que nos permita asumir y pagar esos daños, que queremos hacerlo, como les hemos trasladado ya también a las sopas y los ganaderos, con carácter retroactivo. Pero tenemos que modificar esa norma para poder pagar con dinero
autónomo de la Junta de Castilla y León, con dinero propio, porque el dinero que puso teóricamente a disposición el Ministerio a las comunidades que no hemos apoyado esa estrategia no nos lo ha transferido el Ministerio, en un acto que no sabemos ni cómo calificar, ¿no? Porque no tiene ninguna explicación legal ni jurídica, ¿no? Y en esa situación estamos reclamándolo de momento con requerimientos y posiblemente pues tengamos que acudir a la vía judicial. Y luego el PSOE les acusa de bloquear esas ayudas porque dice que en otras comunidades como Asturias sí que se están entregando. Decía usted también esa orden que se está ultimando para hacer efectivos los pagos. No sé si os puede adelantar algo más. Nos ha dicho que va a ser con carácter retroactivo. Entiendo que hasta mejor dicho, desde el 21 de septiembre del año pasado. ¿Nos puede adelantar alguna otra cosa? Sí, vamos además a reformar, ya estamos en esa nueva orden que incluirá el pago, la posibilidad de pagar al norte del Duero, el efecto retroactivo de esos pagos. También vamos a actualizar los baremos. Queremos que los baremos se actualicen a los daños reales que hay, al pago también compensatorio que puede haber y a todos esos daños que puedan ocasionarse de pérdida de renta en las explotaciones ganaderas, ¿no? Y todo eso pues, nos va a llevar a un incremento importante en las indemnizaciones que posiblemente pues, incluso duplique los pagos actuales. Lorenzo, ¿cómo ve este tema de las indemnizaciones? Hacen mucha falta en el sector, no llegan por un lado, la Junta última esta orden. ¿Ustedes estaban dispuestos incluso a movilizarse si no llegaban? Precisamente veníamos reclamándolo hace meses, al propio director se lo habíamos dicho y al consejero, y nosotros ahora pues, aceptamos con satisfacción que se haya tomado este acuerdo, porque en definitiva ese dinero es un dinero de los ganaderos, este chantaje que se hace desde el Ministerio, quizás político, quien paga las consecuencias son los ganaderos desde hace más de un año que nos están abonando, y lo lógico es que ahora, como se está haciendo aquí, la comunidad autónoma asuma de su propio dinero, de su propio presupuesto, el pago adelantado a los ganaderos para que no sufran esas consecuencias. Otra cuestión será que la reclamación tenga que hacerse en vía judicial, porque es totalmente ilegal que a una comunidad o dos que no hayan firmado ese acuerdo nacional, ese plan nacional, no se les asigne la cantidad que a otras dos sí han firmado, solo por el sencillo hecho de firmar. Si tú no estás de acuerdo con este plan de gestión que se quiere llevar el lobo a nivel nacional, no quiere decir que vayas en contra de que los intereses de los ganaderos se tienen que defender, que es lo que está haciendo la comunidad ahora mismo. De hecho, decían ustedes, vamos a estar muy vigilantes para que no se quede solo esto en una intención o en un anuncio, ¿no? Van a estar vigilando que efectivamente se hacen estos pagos, que se actualizan, que son con carácter retroactivo a septiembre. Sí, además lo que nos han comunicado ayer por parte de la Consejería de Medio Ambiente es que la próxima semana ya tendremos en nuestras manos el borrador de esa orden y que además se van a actualizar los pagos con ese baremo nuevo, y lo más probable es que pueda ser con carácter desde el 1 de enero, aunque la orden se apruebe más tarde. Luego en ese aspecto estamos de acuerdo y conformes con la situación, y luego confiamos en que ahora la palabra del consejero y del propio director general se cumpla y sacaremos adelante esta orden que es absolutamente necesaria para los ganaderos. Bueno, pues queríamos contar con el testimonio en primera persona de un ganadero de Castilla y León. Es Juan José Jiménez, es ganadero en Cidones, en la provincia de Soria, y creo que ya podemos hablar con usted a través de videollamada. Juan José, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve usted esta idea del Parlamento Europeo que se abre a flexibilizar la protección del lobo? ¿Hay que reducir esa protección del lobo en nuestro país? Pues la protección, a ver si me entiende, aquí lo que hay que hacer es que paguen los daños que se producen en las instalaciones, o sea, en el ganado. Por lo demás es una cosa incompatible el lobo con las ovejas, pero a mí la administración lo que me dice, a nada de nada, es que ponga 10 perros más en el ganado. Y claro, tengo las vías verdes, tengo los niños que pasean por verano y me vería con un problema muy serio. Juan José, en su caso, su ganadería ha sido atacada por lobos. Cuéntenos un poquito, ¿cuántas veces cuando fue el primero? Cuatro ovejas y una vaca de parto que me ha matado en el término de Cidones y las ovejas en el término de Genilla. ¿Y ha notado usted un aumento de ataques, esos problemas en los últimos meses, desde que entró en vigor esta nueva norma por parte del Ministerio? No, a mí me ha venido, yo le digo, soy ganadero joven, llevo ya muchísimos años, pero no me ha tocado jamás, nunca a mí el lobo, nunca, jamás. He oído algún caso por aquí, por las zonas, los pueblos colindantes de Vinuesa, Covaleda, se ha oído siempre, pero este año me ha afectado porque me ha tocado y la verdad, pues se siente uno mal, ¿no? Porque los animales tienen estrés y aparte de las heridas que te produce el lobo, los animales que te hacen los abortos, ¿quién te paga esos daños? O pérdidas.
Claro, ¿usted cree que habría que tomar algún tipo de medida más, aparte de la indemnización, por supuesto, pero algún tipo de medida para controlar las poblaciones de lobos? Sí, tendrían que controlarlo, la administración tendría que controlar, sobre todo, pues como controlan lo de los cortos, lo de la caza, ¿no? Si hay un número mayor de animales, pues lo fundamental sería pues reducir cabaña de ese animal, dejar, no quitarlo del todo, pero tener pues lo que se pudiera, a ver si me entiende, localizar y que estuviera normalmente. Pero ahora sí, vamos a proteger el lobo de manera más que las ganaderías o los ganaderos como somos nosotros, pues veo una incongruencia muy grande. Juan José, ese ataque que me contaba de a 4 ovejas a una vaca, ¿cómo le ha afectado a usted, a su explotación? ¿Corre riesgo su viabilidad? ¿Cómo influye esos ataques? Sí, pues esto se puso de parto y claro, el lobo pasaría por ello, le da olfato y aprovechó esa ocasión en el momento que está de parto y la mordió en el cuello y a tomar viento. Las ovejas estaban durmiendo en su dormida, apareció, me mató 2 una noche, del día que se difundió el vídeo, que yo no difundí para nada, y luego al día siguiente por la noche otra vez que me pasaron la carretera, además que podían haber provocado algún accidente. Pues Juan José, nos quedamos con ese testimonio, seguiremos un poco esos ataques también a esos ganaderos en Castilla y León. Gracias por acompañarnos, les pedimos ya esa conexión por videollamada. Y quería también recuperar a Rubén de la Fundación Franz Weber, que tenemos un poco desaprovechado, porque somos muchos invitados, no tenemos tiempo para todos. ¿Es compatible la presencia del lobo con la actividad ganadera? Porque ya he escuchado a nuestro ganadero soriano que le han atacado varias ovejas y una vaca de parto. Nosotros entendemos que sí, y de hecho se está realizando en otras comunidades, ¿no? Y antes comentaba precisamente lo del Comité Permanente del Convenio de Berna, que avanzaba en esa defensa del lobo, rechazando la propuesta de Suiza, que no es la primera vez que hace, al respecto de armonizar su protección, ¿no? Y esto significaba, en muchos casos, reducir el grado de protección legal de este animal. Lo que tienen que hacer las comunidades autónomas es precisamente reforzar esas medidas económicas de prevención, también esas medidas para paliar los daños, y luego nosotros entendemos también que tienen que asumir esa estrategia nacional. Cantabria y Asturias lo han hecho y van a recibir los fondos, y en el caso de Castilla y León y de Galicia, pues siguen en ese proceso de rechazo. Y aquí nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Puede haber una política de coexistencia y de cohabitación con los grandes carnívoros. La Unión Europea en su momento también lo dijo y se ofreció a financiar la totalidad de estudios técnicos y algunas otras medidas, y hay algunas comunidades que rechazaron incluso estos fondos. Por eso digo que es un poco contradictorio que por una parte la Eurocámara apoye una propuesta de resolución que quiere pues introducir de nuevo la caza del lobo ibérico, y por otra parte la propia Comisión Europea lleve a este convenio de Berna pues una postura radicalmente diferente. Pero bueno, se puede entender en que estas propuestas tienen un marcado carácter político, y creo que el responsable de COAG lo decía muy claramente, ¿no? Porque viendo cuál ha sido la posición de voto de las diferentes familias políticas, ¿no?, en el Parlamento Europeo, pues se ve claramente que tanto la derecha como grupos identitarios como la ultraderecha han votado mayoritariamente esta propuesta de resolución. La izquierda, los verdes, una mayoría de liberales y de socialdemócratas han votado en contra de esta propuesta. Entonces, es cierto que estamos viendo que esta situación se ha quedado muy polarizada y tendríamos que volver pues a un debate más sosegado, más científico, que es el que acaba de decir el convenio de Berna, que es que no se puede rebajar ahora mismo la protección del lobo. Claro, Rubén, no sé si echa en falta una posición un poco más unitaria por parte de las instituciones, porque estamos hablando del Parlamento, que se abre a flexibilizar, la comisión que mañana decidirá, el convenio de Berna, que dirá también otra cosa, estudiará otros análisis, y en medio están los ganaderos y los ciudadanos sin saber un poco a qué atenernos. ¿Echan ustedes en falta una postura, sea la que sea, pero unitaria, un poco más determinante? Pues aquí vemos muchas veces que el Parlamento Europeo va por un lado y la Comisión va por otro, y ha pasado con otras circunstancias. Pues, por ejemplo, en el caso de las comunidades costeras, con el tema del veto a la pesca en varias partes del Atlántico. Ha pasado también con otro tipo de circunstancias asociadas
a políticas completamente diferentes, ¿no? Y al final la Comisión Europea está conformada por comisarios que pertenecen a diferentes familias políticas y, bueno, pues es cierto que en algunos casos está más escorada a la derecha y en algunos otros casos al centro izquierda, ¿no? Pero es cierto que al final quien está en el medio, ¿no? Tanto el sector primario como el conjunto de la ciudadanía, pues puede que no se entere muy bien de cómo funcionan estos debates, ¿no? Ya digo, hay muchas propuestas de resolución en el Parlamento Europeo. Por ejemplo, hay una en la que se instaba a que la Comisión Europea excluyera de ayudas comunitarias a aquellos ganaderos de toro de lidia, y esto nunca se incluyó en un presupuesto comunitario, ese veto, ¿no? Pues por eso digo que hay muchas propuestas que a veces pues quedan en esas meras declaraciones políticas, pero, repito, según varios medios de información suizos y también algunos españoles, el convenio de Berna, el Comité Permanente, ya habría rechazado esa propuesta que formulaba Suiza precisamente para rebajar la protección del lobo y posibilitar su caza. Y en este rechazo pues están todos los países europeos, a excepción de 5 que forman parte de este comité permanente, que curiosamente no forman parte de la Unión Europea. Pues Rubén, estaremos también muy pendientes de qué dice mañana la Comisión y ese convenio de Berna. Gracias por acompañarnos, Rubén, portavoz de la Fundación Franz Weber. Muy buenos días. Muchas gracias. Y retomo aquí, para ir cerrando un poco el análisis, lo que le preguntaba al ganadero soriano. ¿Es compatible la ganadería con la protección del lobo? ¿Qué soluciones habría que poner encima de la mesa de una vez por todas? Pues yo siempre pongo el mismo ejemplo porque se explica muy rápido y muy pronto. Las mejores poblaciones del lobo de Europa las teníamos en Castilla y León, en las reservas regionales de caza, en ámbitos donde se aplicaba una gestión sobre la especie y además con unos daños muy moderados y compatibles con la ganadería. Es decir, lo que defendíamos y lo que seguimos defendiendo es un modelo de conservación del lobo compatible con la ganadería extensiva, que se trata de desvirtuar y se trata de este discurso intentar enmascararlo. Pero ese es el discurso. Defendemos un modelo donde el lobo esté presente, pero también la ganadería extensiva, porque la ganadería extensiva es conservación de la biodiversidad en Europa, no solo por la ganadería en sí misma, sino por lo que conlleva de conservación del paisaje, de pastizales que están incluidos en la propia directiva y de lucha contra los incendios forestales. Muy rápidamente, José Ángel, porque la Junta sí que pide que se puedan acometer actuaciones de control. Rápidamente, ¿qué medidas podrían ser esas actuaciones de control? Ya nos ha dicho que no es que se considere cinegética esa especie, pero ¿qué medidas serían esas? Las medidas de control que nosotros estamos intentando emplear es que cuando las preventivas, que son esos perros, los cercados, el manejo del ganado, no son suficientes porque ese pastoreo, como tenemos en muchas sierras nuestras, es diferente, como pasa también en Francia y pasa en otros países, hay que controlar los ejemplares, es decir, eliminar esos ejemplares, matar esos ejemplares, sacarlos de la población porque son los que están causando esos daños. Y con eso conseguimos reducir los daños, pero no afectamos a la conservación de la especie. Lorenzo, también para acabar muy rápidamente, ¿sería suficiente esto? ¿Cómo valoran esas medidas? Positivamente, desde luego es un avance si se llegara a ese punto, volver al estatus inicial que teníamos, pero desde luego teníamos un 7% aproximadamente de control poblacional que no se cumplía con los cupos y las extracciones, era un 4% y por lo tanto no conseguíamos, pero sí lo suficiente para controlar ese equilibrio que mantendría por lo menos con seguridad a ese ganadero de extensivo que es absolutamente necesario. El ganadero no quiere solo que se le indemnicen los daños, quiere que no tenga daños de lobo ni ataques de lobo. Pues con ese mensaje cerramos este tiempo de análisis. Lorenzo Rivera, presidente de Cuevas Castilla y León, y José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León. Gracias por acompañarnos y arrojar un poquito de luz y sus posturas en este debate sobre el estatus del lobo. Gracias. Muchas gracias. Veremos mañana qué dice la Comisión. Y bueno, les recuerdo que queda un mes para que termine 2022 y el fin de año universitario vuelve a Salamanca por todo lo alto después de la pandemia. Este año la ciudad espera a 20.000 jóvenes, la ciudad de Salamanca, el 15 de diciembre
diciembre a las 9 de la noche para esto, en la Plaza Mayor, celebrar esa Nochevieja universitaria. Recibirán una bolsa de gominolas a modo de uvas con las que recibir el nuevo año de forma anticipada. Antes de las campanadas, una fiesta con DJs, instagramers y música en vivo irá calentando el ambiente. La tradición, les recuerdo que comenzó en los años 90 y a día de hoy es todo un escaparate que el ayuntamiento considera una publicidad impagable y que también tiene un impacto económico difícil de calcular. Nochevieja universitaria el 15 de diciembre a las 9 de la noche en Salamanca. Para lo que queda bastante más tiempo todavía es para la próxima edición del Festival Sonorama Ribera 2023, pero hoy hemos conocido los primeros grupos que han confirmado su presencia en esta cita clásica en Aranda de Duero. Ars de Bogotá, De Pedro, Miss Cafeína, Nena Daconte, Viva Suecia u Ojete Calor estarán en Aranda de Duero entre el 9 y el 13 de agosto. También Jorge Drexler, a quien ven en imágenes, que fue el gran triunfador en los últimos premios Grammy Latinos, o Amaral en su concierto especial 25 años. Pues quedan muchos meses hasta el próximo verano, hasta agosto, pero ya empiezan a confirmarse esos primeros grupos que estarán en el Sonorama Ribera del 9 al 13 de agosto en Aranda de Duero, en Burgos, con la música de Amaral, que celebrará sus 25 años en la música. Llegamos al final del programa de hoy. Mañana os espero, como siempre, a las 12:30 aquí en Está Pasando. Hasta mañana. Porque estas ansias de vivir no caben en una canción, porque no importa el porvenir.